días, bienvenidos. Estamos empezando nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy estamos ya en nuestro devocional número 44 en esta serie basada en el libro de los Salmos. El día de hoy nuestro devocional tiene el título de Oración por la salvación de la nación. Oración por la salvación de la nación. Vamos a hacer nuestra lectura de nuestra porción para tener nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy leeremos el Salmo número 44. La palabra de Dios dice: Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Tú con tu mano echaste las naciones y los plantaste a ellos, afligiste a los pueblos y los arrojaste, porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo lo libró, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos. Tú, oh Dios, eres mi rey, manda salvación a Jacob, por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos, en tu nombre hollaremos a nuestros adversarios, porque no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará, pues tú nos has guardado de nuestros enemigos, y has avergonzado a los que nos aborrecían. En Dios nos gloriaremos todo el tiempo, y para siempre alabaremos tu nombre. Pero no nos has desechado y nos has hecho avergonzar, y no sales con nuestros ejércitos. Nos hiciste retroceder delante del enemigo, y nos saquean para sí los que nos aborrecen. Nos entregas como ovejas al matadero, y nos has esparcido entre las naciones. Has vendido a tu pueblo de balde, no exigiste ningún precio. Nos pones por afrenta de nuestros vecinos, por escarnio y por burla de los que nos rodean. Nos pusiste por proverbio entre las naciones. Todos al vernos menean la cabeza. Cada día mi vergüenza está delante de mí, y la confusión de mi rostro me cubre. Por la voz del que me vitupera y deshonra, por razón del enemigo y del vengativo. Todo esto nos ha venido, y no nos hemos olvidado de ti, y no hemos faltado a tu pacto. No se ha vuelto atrás nuestro corazón, ni se ha apartado de tus caminos nuestros pasos, para que nos quebraste en el lugar de chacales y nos cubriste con sombra de muerte. Si nos hubiésemos olvidado del nombre de nuestro Dios, o alzado nuestras manos a Dios ajeno, ¿nos demandaría Dios esto? Porque Él conoce los secretos del corazón, pero por causa de ti nos matan cada día. Somos contados como ovejas para el matadero. Despierta, ¿por qué duermes, Señor? Despierta, no te alejes para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra? ¿Por qué nuestra alma está agobiada hasta el polvo y nuestro cuerpo está postrado sobre la tierra? Levántate para ayudarnos y redímenos por causa de tu misericordia. Bien, el día de hoy estamos meditando en este salmo, y este salmo nos habla de las hazañas de Dios en el pasado, especialmente en relación al establecimiento del pueblo de Israel sobre la tierra prometida. Este salmo presenta una súplica o lamento de la comunidad después de sufrir una derrota militar. Y el poema revela el profundo sentimiento de angustia, dolor y frustración del rey y sus ejércitos al experimentar una derrota que no solamente diezmó el ejército y les convirtió en objeto de burla de sus enemigos, sino les presenta un serio problema. ¿Cómo es posible que un Dios conocido en la historia por sus grandes triunfos militares haya perdido una batalla? ¿Qué explicación existe que pueda ayudarles a comprender tan seria contradicción? Es en este sentido que el poema nos habla también de que
que este hombre, este salmista que escribe este canto, haya vivido o presenciado y experimentado el fracaso militar y trajo a la memoria del pueblo la crisis de pérdida que produce una derrota del Dios que se especializa en victorias. El salmista está atribulado y en medio de dificultades y dolores mantiene su integridad. Este salmo se presenta también dentro de esta memoria que guarda de el Dios que interviene a través de la historia y el Dios que fundamenta su fe. En los primeros 8 versículos de este Salmo número 44, vemos lo que corresponde a las intervenciones divinas de Dios en la historia. El Salmo comienza con un tono de afirmaciones en torno a las intervenciones de Dios en la historia nacional. Y esas declaraciones de júbilo preparan el camino para las súplicas y los lamentos posteriores. Tal vez que nos podría hacer pensar que desde niños pensaron o escucharon estas historias, estas batallas en las cuales Dios había intervenido y les había dado la victoria, porque era responsabilidad de cada padre de familia israelita contar a sus descendientes las maravillas que Dios había hecho en favor de su pueblo. Contar que la mano divina de Dios les había proporcionado la tierra donde ahora habitaban. Y que para eso tuvo que sacar de ahí Israel a aquellas naciones y echarles fuera. La conquista de la tierra prometida no se llevó a efecto según lo que leemos en este salmo. Y según este salmo, la intervención de Dios fue la que les permitió finalmente concluir con la conquista de aquella tierra prometida. La existencia misma de Israel como nación se relacionaba entonces con la intervención de Dios a lo largo de su historia. En la siguiente sección, del versículo 4 al 8, el Salmo incluye una oración que revela las convicciones del salmista. Reconoce que Dios es el Rey, que en Él está el mando, la fuerza, la autoridad y el poder, y que de su mano envía la salvación. Y aquí también le reconoce no solamente como Rey y Salvador, sino aquel que libra de los enemigos y elimina a sus adversarios. La seguridad del triunfo, como hemos hablado anteriormente, para Israel no se basaba en los arcos, no se basaba en los caballos. Se basaba en que su fe estaba en el Señor y que Él los guardaría y los protegería de sus enemigos y que los avergonzaría a aquellos que se burlaban. De acuerdo con el salmista, las victorias militares del pueblo dependen directamente de las intervenciones salvadoras de Dios. En la segunda parte del versículo 9 al versículo 22, el tono del salmo cambia y de este espíritu inicial de triunfo, confianza, seguridad y celebración, el poema se mueve ahora a una súplica intensa y grave. Hay un lamento hondo y profundo. Ya no se aluden a las victorias, ni se hace referencia a los triunfos militares. En esta parte, ahora se manifiesta la cruda realidad de la derrota y el sufrimiento, porque el Señor ha desechado
o rechazado a su pueblo y ha permitido que le avergüencen, pues ya no sale a los campos de batalla con ellos. La descripción de la derrota es intensa, es muy a flor de piel. Algunos soldados retrocedieron desmoralizados o fueron apresados y saqueados, y otros combatientes fueron asesinados o llevados al exilio como botín de guerra. El salmista nos explica que el Señor vendió a su pueblo de una forma gratuita. Destaca la idea de los enemigos y evoca la idea de la esclavitud y el cautiverio. Y esta derrota se explica aún con otras calamidades. El pueblo que anteriormente cantaba por sus triunfos, ahora es objeto de afrenta, escarnio y burla de sus vecinos. Las naciones mueven su cabeza en forma de mofa y rechazo. El pueblo ha sido avergonzado, el pueblo ha sido humillado, confundido y deshonrado, porque el enemigo le ha vencido. La oración que hace el salmista dentro de este dolor trata de identificar ahora el origen de la calamidad. Aunque ha llegado el tiempo de derrota, el pueblo no se ha olvidado del Señor ni del favor de sus pactos. Y en medio de sus adversidades, el pueblo no ha vuelto su corazón atrás ni se ha apartado del camino. No entiende el poeta por qué aún el Señor les arrojó al lugar de chacales, a este lugar de ruina, de destrucción y devastación, y permitió que las sombras de muerte le cubrieran con crisis mayores. Hay cierto reproche por parte del salmista en el versículo 20 y 22 dice, 20 al 22 dice: si nos hubiéramos olvidado del nombre de nuestro Dios o alzado nuestras manos a Dios ajeno, ¿no demandaría Dios esto? Porque Él conoce los secretos del corazón. Pero por causa de ti nos matan cada día, somos contados como ovejas para el matadero. ¿Sí? El poeta ahora identifica que el pueblo no ha vuelto su rostro apartándose de Dios. No han entrado en idolatría. No han ido en pos de un Dios ajeno. En esta línea de pensamiento, descubre o trata de descubrir que las calamidades y derrotas las ha permitido Dios. Que Dios ha permitido que les maten como ovejas que van al matadero. El Salmo concluye del versículo 23 al 26 con una serie de clamores que reclaman la intervención de Dios. Clama a Dios y dice: despiértate, levántate, ayúdenos, redímenos. El salmista espera que ahora Dios manifieste su misericordia. Él sabe que Dios no permanece dormido ante el dolor del pueblo. No esconde su rostro, ni ignora la aflicción, ni la opresión del pueblo. El pueblo y el poeta se encuentran agobiados, se sienten derrotados, están destruidos. Pero el salmista clama una vez más: levántate. Esperando la intervención de Dios. Para nosotros, hoy en día, este Salmo 44 nos transmite este sentimiento de preocupación y esperanza. El poeta presenta las angustias relacionadas con las derrotas en la vida. Cuando sabemos que Dios se especializa en victorias,
preguntamos, ¿por qué lo ha permitido? El salmista nos presenta el problema del fracaso, el desafío al cual nos lleva la caída y las implicaciones de las experiencias de derrota que ahora le traen a la mente a las personas creyentes. Estas interrogantes que plantea el salmista no son fáciles de responder para ninguno. Una guía que nos haga recordar la historia de Dios y la intervención de la historia en la historia del ser humano nos hará rápidamente ver que Dios siempre ha intervenido para que aquellos que han depositado su fe en Él salgan victoriosos. ¿Y por qué ahora permite esta tribulación? En el Salmo, aparece esta idea, dice, somos contados como ovejas para el matadero. Pablo la retoma en su epístola a los Romanos, en Romanos 8:36, y piensa él, ¿qué nos puede separar del amor de Cristo? ¿Qué nos puede separar del amor de Dios? ¿Acaso la muerte nos podría separar? La agonía de la derrota se hace más amarga con la memoria de las victorias anteriores. Y nunca valoramos tanto nuestra comunión con Dios hasta que nos parece que Él esconde su rostro. La historia de Israel estaba llena de incidentes en los cuales Dios había intervenido a su favor. Había ahuyentado a las naciones paganas, había librado a Israel de los peligros del desierto y tantas otras historias. Incluso puso en su mano a sus enemigos. Y en todas ellas, en todas estas historias, era necesario recordar que ninguna de esas cosas las habían hecho por sus propias fuerzas, ni por sus propios superioridad. Fue la diestra de Dios y su brazo poderoso que inclinó su favor y su amor hacia su pueblo. La memoria de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida debe motivarnos a alabarle. Él es el Rey grande y Dios fuerte. Es quien da la victoria a cada uno de nosotros. Fue la nación de Israel, a través de él, que pudo penetrar las filas de sus enemigos. Fue a través de él que Israel pudo poner el pie sobre los que le atacaban. La nación había comprendido finalmente que no era a través de su arco, de sus flechas, que iban a ganar, sino a través de la espada del Dios poderoso, quien libraba a su pueblo y confundía a sus enemigos. Tal vez llegaron al momento en que se jactaban en su relación con Dios. Tal vez en un momento se cansaron de agradecer. Pero ahora ha sucedido algo que cambia su cántico de alabanza en cántico de lamento. Pareciera que Dios ha desamparado a su pueblo y le ha hecho sufrir deshonra. Los ejércitos marcharon sin la presencia ni la ayuda de Dios. Y tuvieron que retroceder con pánico. Y los enemigos les saquearon y se llevaron el botín. Y el Señor les abandonó como ovejas. El Señor los dejó en ese paraje a merced de las naciones gentiles. Y ahora
pareciera que la nación ha quedado a merced de aquellos que están dispuestos a hacerles esclavos. Pareciera que el enemigo se ha salido con la suya sin tener que pagar las consecuencias. Israel vino a ser burla de sus enemigos, objeto de escarnio. Ahora el pueblo de Israel pasaba vergüenza, de la cual no podía escapar, que era presa de continuos reproches. Lo difícil de entender dentro de toda esta historia es que Israel sufrió esto por un desliz sobre el cual él posiblemente no era consciente. En otros momentos pudo haber una relación directa entre los sufrimientos y sus pecados, pero en este caso el salmista no atina a descifrar cuál fue aquella situación que desató el enojo de Dios. Habían sufrido las calamidades cuando no habían dado la espalda a Dios. Estaban sufriendo dolores cuando no habían violado el pacto. No se habían abandonado de su amor ni apartado de sus pasos. No obstante, el Señor les quebrantó en el desierto. Si ellos se hubieran olvidado de Dios, ¿no lo demandaría Él mismo? Porque Él conoce los pensamientos más íntimos y los motivos del corazón. Pero no fue esa la razón. El pueblo estaba sufriendo por causa de su relación con Dios. Era por causa suya que la nación estaba soportando algo similar a la muerte constante y de quien se abusaba como si se tratase de animales destinados al matadero. El Salmo nos transmite esta urgencia y este denuedo de invocar al Señor para que se levante de su aparente sueño y muestre su favor a su pueblo. Le dicen: levántate, Señor. Tú que echaste a las naciones, tú que libraste, tú que permitiste que tuviéramos victoria. A pesar de que su fe y obediencia a Dios les habían sostenido, hoy veían a Dios lejos. El salmista gritaba con desesperación que Dios redimiera a su pueblo por causa de su misericordia. Solo no dijo que Dios los había abandonado, o no creyó que Dios los había abandonado. Solamente clamó que Dios no retrasara su ayuda, que Dios les prestara su salvación. En este salmo recordemos cada una de las ocasiones que Dios nos ha protegido. Recordemos las ocasiones en que hemos podido recordar o aplicar la confianza que tenemos en Dios en cada una de las situaciones. Veamos que de Dios proviene la ayuda. Él es la fuente de ayuda. Toda ayuda nos viene de la mano de Dios. Cada victoria es dada por Dios. Cada restitución en cada ocasión que nos podemos levantar proviene de Dios. Que Dios siempre se va a mantener fiel y que nosotros debemos estar clamando en cada ocasión por cada una de sus bendiciones. Pidamos socorro a Dios.
cuando nuestro pueblo, cuando nuestra nación, cuando nuestra comunidad se vea en grave necesidad. Pidamos a Dios que no retrase su ayuda. Pidamos que Dios actúe ahora. La angustia puede ser terrible, pero la misericordia de Dios es mucho más excelente. La misericordia nos revoca al pacto de Dios. Dios está ligado con su pueblo y promete misericordia y fidelidad. Y el salmista, junto con el pueblo, sabe que el único recurso es la oración con fe. Sabe que debe de hablar de una manera franca a Dios. No debemos tener dudas, no debemos tener rebeliones, sino una actitud de fe cuando los problemas se presenten en nuestra nación. Este salmo nos enseña a orar cuando no entendemos por qué. Este salmo nos dice que debemos mantener nuestra seguridad y nuestra confianza en Dios cuando pareciera que Dios está durmiendo. Clamemos a Dios en todo tiempo y sobre todo en el tiempo en que nuestra nación, en que nuestra comunidad, en que nuestro pueblo está pasando por necesidad. El Señor les bendiga. Que tengan un excelente día.